Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como habíamos dicho durante la clase virtual del martes y que varios habían preguntado, vamos a hablar un poco ahora acerca del problema número 8 de la guía de óptica geométrica, en particular de la parte A, que es la más importante. Primero voy a leer el enunciado. Dice: un delgado disco de corcho de radio 11,4 centímetros tiene una varilla de largo L con una fuente luminosa puntual en su extremo, y ese conjunto flota en agua como se muestra en la figura. Ustedes tienen allí la figura esquemática. Y el punto A pregunta: ¿qué valor máximo, allí corregimos, qué valor máximo debe tener la longitud de la varilla para que cualquier observador o uno sea incapaz, de ver la fuente luminosa? Es decir, cualquier observador que esté fuera del agua, que esté en el aire, se vea imposibilitado de ver la fuente luminosa. Y lo que vamos a hacer es, primero, hacer un gráfico en un video, y después en otro video vamos a hacer las cuentas. Con el gráfico vamos a ir hablando conceptualmente, y en el video lo vamos a resolver. Lo hago así porque si mezclo dos ventanas, bueno, la cosa ya probé que no sale bien. Entonces, primero vamos a trazar la superficie de separación. Recuerden que siempre hay que hacer un gráfico, no digo lindo, pero sí bien hecho, para poder resolver un problema de óptica geométrica. Entonces, aquí tenemos la superficie de separación, que por supuesto tiene aire arriba, con su índice de refracción igual a 1, y abajo de la superficie lo que tenemos es agua con su índice de refracción aproximadamente 1,33. Recuerden que el índice de refracción es adimensional, es un número que no tiene unidades, ¿no? Bien, y entonces la situación es que allí hay flotando un disco finito, digamos que es de corcho, dice el problema. Lo vamos a hacer rojo para que se vea diferente. Y allí hay en el centro y hacia abajo una varilla, ¿sí? Que la vamos a hacer negra a esa varilla. La longitud de la varilla es L, ¿sí? Y el otro dato que tiene el problema es el radio del disco, que aparentemente es de 11,4 centímetros. El radio del disco es 11,4 centímetros. La varilla tiene longitud L, ¿sí? Y entonces nuestro observador, que en realidad queremos que no observe nada, está fuera del agua. En la punta de la varilla hay una fuente luminosa. Bueno, mis dibujos no son los mejores. Hay una fuente luminosa que la vamos a hacer también de un color llamativo. Va a ser una fuente verde. Entonces, la cuestión es, tenemos un observador fuera del agua y la fuente luminosa dentro del agua. El problema nos plantea qué condición tiene que tener L, que no sabemos cuánto vale. Tenemos que encontrar el valor límite de L, tal que ningún observador esté aquí, 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 aquí o aquí, pueda ver la fuente luminosa. Es una condición de no observación. Y entonces ustedes fíjense que si el observador, por ejemplo, estuviera verticalmente hacia arriba del disco de corcho, desde luego que no podría ver ningún rayo luminoso porque el corcho es opaco y entonces obstruye la visión. Esto no es ninguna ciencia, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es que para observadores que estén situados fuera del agua, en el aire, pero desde aquí hacia los lugares más alejados, tampoco puedan ver la fuente luminosa. Entonces nos olvidamos de lo que ocurre de aquí hacia el centro del disco y nos vamos a parar en este punto, ¿sí? En este punto. Para que ningún observador que esté fuera del agua sea capaz de ver la fuente luminosa, lo que tiene que ocurrir es que el rayo que incide aquí
pero también el rayo que incide un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, experimenten una reflexión total, según la ley de reflexión, de manera de que ninguna parte de ese rayo se transmita y se refracte, que en caso de hacerlo lo haría con la ley de Snell, pero nuestra condición es que eso no pase. Entonces, este rayito refractado lo borramos, lo que queremos es que no ocurra. ¿Eh? Que no haya rayo refractado, sino que desde este punto y en adelante, a medida que nos alejamos del disco, ocurra una reflexión total, cosa que puede ocurrir porque estamos con luz que incide desde un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción. ¿Sí? Entonces tenemos que plantear una condición de reflexión total. Ahora, entonces vamos a proceder a trazar la normal en este punto, más o menos así. El gráfico no es muy bonito, pero la normal es esa. Y recuerden que el ángulo de incidencia se mide entre el rayo y la normal. Este sería el ángulo de incidencia. Y por una cuestión elemental de trigonometría, ese angulito que marque es idéntico a este otro. Uy, es igualito a este otro, porque serían ángulos alternos internos entre paralelas. Es decir, el ángulo de incidencia es lo mismo que este angulito. Y con este angulito sí podemos trabajar porque nosotros tenemos el valor del radio del disco y queremos averiguar la longitud de la varilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que el radio del disco que lo conocemos, sobre la longitud de la varilla, que es lo que queremos averiguar, es la tangente de este ángulo, ¿sí? Que podemos llamar, si quieren, A, pero que como hemos dicho es igual al ángulo de incidencia. Entonces, tenemos que lograr que para este valor, para este punto en donde incidiría el rayo que está en el borde del disquito, se produzca reflexión total y no haya refracción. ¿Sí? Si eso ocurre para este punto, bueno, también va a ocurrir para un punto más alejado, porque en ese caso el rayo en un lugar más alejado incidiría con un ángulo de incidencia mayor al ángulo crítico y entonces habría reflexión total. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que lograr es que para este punto, como límite, el ángulo de incidencia, este que es el mismo que A, sea el ángulo crítico para la interfase entre agua y aire. ¿Sí? Con la salvedad de que la tangente del ángulo A, o sea, del ángulo de incidencia, es igual a R sobre L. Entonces, creo que con eso ya entendemos totalmente la situación y entonces vamos a seguir inmediatamente con el segundo de estos videos, que ya va a ser la realización de las cuentas. Los espero ahí ya mismo. Gracias.